¿Alguna vez te has detenido a preguntarte por qué deseas lo que deseas? ¿Y si eso que llamas voluntad propia no fuera del todo tuyo? ¿Y si en realidad fuera un murmullo antiguo, una voz profunda que nace en los rincones más ocultos de tu psique? ¿Y si el verdadero poder no estuviera en reprimir el deseo, sino en atreverte a escucharlo? Hasta que lo inconsciente se haga consciente, dirigirá tu vida, y lo llamarás destino. Carl Jung. Vivimos envueltos en una neblina espesa, una bruma silenciosa donde creemos decidir por nosotros mismos, cuando en realidad muchas de nuestras elecciones ya fueron trazadas mucho antes, decididas por impulsos que no reconocemos, por heridas que aprendimos a ocultar, por emociones que nunca tuvieron permiso para hablar. Y en medio de esa neblina, el deseo no grita, susurra, bajo, persistente, incómodo. Lo notas en gestos pequeños, en cómo acomodas tu ropa antes de salir, buscando aprobación sin admitirlo, en la ansiedad que se instala cuando no eres visto, en ese cansancio extraño que aparece cuando te quedas a solas contigo mismo. Hay algo ahí, algo primitivo, algo que intentaste esconder para sobrevivir, pero nunca se fue. Y ahora, en este instante, vamos a descender juntos, no para condenar el deseo ni para domesticarlo, sino para mirarlo de frente, para quitarle las máscaras, para escuchar lo que realmente quiere decirte, porque dentro de ese deseo que tanto temes, hay una fuerza que nunca te atreviste a tocar. Cierra los ojos un momento. Respira. Lo que estás a punto de escuchar puede incomodarte. Tal vez no te guste, pero si lo permites, despertará algo que ha estado dormido demasiado tiempo. ¿Alguna vez amaste a alguien que sabías que no debías amar? ¿Sentiste un impulso que te llenó de vergüenza? ¿Deseaste algo con tanta intensidad que preferiste fingir que no lo deseabas? Ahí comienza la herida. Y también ahí nace el deseo. Porque donde hay deseo, hay abismo. Carl Jung nunca vio el deseo como un simple capricho del cuerpo. Para él, el deseo era un lenguaje antiguo, arcaico, misterioso, que habla directamente con el alma. Y entre todos los deseos humanos, había uno que latía con más fuerza, más profundidad, más peligro, el deseo sexual. Pero detente, no confundas esto. No estamos hablando de pornografía ni de cuerpos exhibidos. No hablamos del cliché erótico que se vende a los ojos. Hablamos de eros, del deseo como fuerza psíquica, como impulso de unión, como necesidad de pertenecer, como hambre de ser visto, tocado, reconocido. ¿Has sentido ese deseo? No el que nace del placer, sino el que surge de la carencia, de esa sed silenciosa de ser importante para alguien, de existir en la mirada del otro. Ese deseo es el que construye obsesiones, el que moldea personalidades, el que esculpe las máscaras que usas para sobrevivir. Jung decía que todo aquello que no reconoces en ti termina volviéndose contra ti, y el deseo negado no desaparece, se transforma, se oculta, se vuelve sombra, y desde ahí se vuelve peligroso. Se infiltra en tus decisiones sin que lo notes. Está en la forma en que eliges pareja, en cómo saboteas relaciones que podrían ser sanas, en ese vacío persistente que aparece incluso después de conseguir lo que creías que querías. La libido, según Jung, no es solo impulso sexual, es energía vital, es fuerza creativa, es el motor de la vida. Y cuando esa fuerza es reprimida, se convierte en enfermedad, en ansiedad, en ira, en adicciones, en compulsiones. ¿Lo has notado? La misma energía que podría darte alas empieza a envenenarte por dentro. ¿Por qué te esfuerzas tanto por ser aceptado? ¿Por qué incluso cuando nadie te observa te importa lo que pensarían de ti? Porque hay un deseo detrás de todo eso. El deseo de ser amado. El deseo de ser deseado. Y cuando ese deseo no se comprende, no se integra, termina devorándote. Pero hay algo más. El deseo reprimido no solo duele, también construye personajes. Tú creaste uno. Todos lo hacemos. Esa versión de ti que sonríe en público, que parece equilibrada, productiva, amable, admirable, pero que cuando se queda a solas tiembla, porque no es real. Es apenas un muro levantado para contener lo que no te atreviste a sentir. ¿Y sabes qué ocurre cuando vives detrás de ese muro? Te fragmentas, te divides entre lo que sientes y lo que muestras, entre lo que eres
y lo que finges ser. Y en esa grieta, el deseo crece. Observa. Espera. Elige el momento exacto para estallar. Tal vez en un sueño extraño. Tal vez en una decisión impulsiva. Tal vez en una pasión devastadora que te arranca de raíz y te deja sin suelo. Porque esa fuerza no es racional. No respeta planes. No entiende de reputaciones. Solo quiere una cosa: ser reconocida. Jung llamaba a eso la sombra. Todo lo que escondes, todo lo que niegas, todo lo que te avergüenza admitir. Todo eso termina gobernando tu vida desde la oscuridad. Y ahora te pregunto algo, con absoluta honestidad. ¿Cuántas de tus decisiones han sido realmente tuyas? ¿Cuántas nacieron de un deseo que ni siquiera sabías que existía? La parte más inquietante es esta. El deseo que niegas es el mismo que dirige tu destino. Crees que estás al mando, pero quien guía es aquello que no quisiste ver. Esa es la invitación de Jung. Mirar tu deseo no para juzgarlo, sino para entender el mensaje que trae. Porque tal vez, al mirarlo de frente, descubras que eso que tanto evitaste era en realidad la llave de tu libertad. ¿Te has preguntado por qué repites los mismos errores? ¿Por qué siempre te atraen las mismas personas, los mismos patrones, los mismos abismos? No es casualidad, es destino inconsciente. Carl Jung lo dijo con claridad. Aquello que no haces consciente se manifiesta en tu vida como destino. Y en la práctica, eso significa que mientras tú crees tener el control, hay una parte de ti, oculta, herida, silenciosa, que ya decidió el camino que vas a recorrer. Esa parte tiene nombre: la sombra. Pero la sombra no es solo un depósito de traumas. Es activa, desea, empuja, decide, incluso cuando la niegas, especialmente cuando la niegas. ¿Conoces esa obsesión por el control? Esa necesidad de planearlo todo, de anticiparte, de evitar el dolor a cualquier costo. Eso es la máscara. El control es solo la capa superficial. Debajo hay caos, miedo, vulnerabilidad. Te convenciste de que dominas tu vida. Entonces dime, ¿por qué en el silencio de la madrugada aparece un vacío sin nombre? ¿Por qué ciertos recuerdos siguen regresando con el peso de lo no resuelto? ¿Por qué cuando estás solo sientes que no sabes quién eres? Porque te perdiste en el personaje. Jung lo llamaba la persona, el rol social, la versión aceptable de ti, educada, funcional, correcta. No es falsa del todo, pero sí lo suficiente como para convertirse en prisión. La persona no es el problema, es necesaria. Todos necesitamos un rostro social. El problema comienza cuando crees que eso es todo lo que eres. Cuando olvidas que detrás de la sonrisa hay un grito, que detrás de la productividad hay un agotamiento profundo, que detrás de la calma hay un deseo que nunca se atrevió a decir su nombre. Puedes parecer sereno, pero tu inconsciente arde. Y no sirve racionalizar. El inconsciente no entiende discursos, responde a símbolos, a impulsos, a repeticiones. Por eso te saboteas. Por eso la ansiedad aparece antes de decisiones importantes. Por eso te atraen ciertas personas sin saber por qué, como si tocaran directamente una herida que ni tú comprendes. Es el inconsciente hablando. Y cuando no lo escuchas, grita, en los síntomas, en los fracasos, en los ciclos que nunca se rompen. Piensa en esa relación que siempre termina igual. Esa sensación de déjà vu existencial. No se repite porque seas débil. Se repite porque lo que no se transforma, vuelve. Y aquí viene la verdad incómoda. Repites lo que duele porque inconscientemente intentas sanar. Recreas el escenario esperando que esta vez sea diferente. Pero, ¿cómo cambiar si ni siquiera sabes que estás repitiendo? Solo hay una salida: mirar detrás de la máscara. Y eso exige valor. Porque mirar detrás de la máscara implica renunciar a la ilusión del control. Implica aceptar que aquello que tanto intentaste dominar es, en realidad, lo que te ha estado dominando desde siempre. ¿Y qué vas a encontrar ahí, cuando por fin te atrevas a mirar? Deseo, miedo, vergüenza, una necesidad profunda de ser visto, y una rabia silenciosa por haberte traicionado tantas veces solo para encajar. Sí, te traicionaste, te moldeaste, te callaste, te recortaste, te editaste palabra por palabra para ser aceptado, y el precio fue demasiado alto. Perdiste partes de ti, te alejaste de quien eras. Por eso, aunque todo parezca funcionar,
Sientes que algo está profundamente mal. Ese malestar no es un error. Es tu alma tocando la puerta. Vuelve, te dice. Vuelve a casa. Vuelve a todo lo que alguna vez sentiste. Pero para volver, tendrás que dejar caer la máscara. Y no va a ser cómodo. No va a ser bonito. Tendrás que mirar esa parte de ti que deseó a alguien prohibido. Esa parte que sintió placer en la envidia. Que mintió para ser amado. Que sonrió mientras por dentro se despreciaba. Esa parte eres tú. Negarla no te hace más puro. Solo te divide. Jung fue claro. No se trata de eliminar la sombra, sino de integrarla. Aceptar que dentro de ti conviven la luz y la oscuridad, el pudor y el impulso, la fuerza y la fragilidad. Ninguna de esas partes es incorrecta. El problema nunca fue el deseo. El problema fue tu rechazo a escucharlo. Puedes seguir diciéndote que todo está bajo control, pero en lo más profundo, algo sabe la verdad. Y la verdad es simple, brutal y liberadora. Nunca tuviste el control, pero ahora puedes empezar a tenerlo. Si aceptas que el primer paso es dejar de fingir. Existe dentro de ti una fuerza que no quiere ser domesticada. No busca explicaciones. No pide permiso. No necesita aprobación. Simplemente late. Cruda, vibrante, primitiva. Esa fuerza tiene un nombre antiguo. Un nombre que fue olvidado, distorsionado, moralizado. Jung la llamó Eros. Pero Eros no es el amor romántico de las canciones. No es el sexo de las películas. No es la carencia disfrazada de poesía. Eros es impulso vital. Es el aliento que anima la carne. El fuego que levanta civilizaciones. La chispa que crea arte y destruye egos. Es deseo, visto sin filtros. Jung comprendió que esta energía no se limita al cuerpo. Se filtra en los sueños, en las palabras que no dijiste, en los proyectos que abandonaste, en las pasiones que te arrastraron hacia lo más íntimo e incontrolable de tu ser. Eros es fuego, y como todo fuego, puede iluminar o consumir. Por eso Jung insistía, no debe reprimirse, debe integrarse, porque lo que reprimes no desaparece, se deforma, se camufla, se venga. ¿Has notado cómo algunas personas tienen una presencia extraña? Un brillo difícil de explicar en la mirada, como si algo en ellas hubiera sobrevivido a la masacre del deber ser. Esas personas no negaron su deseo, aprendieron a escucharlo, a dialogar con él, a caminar a su lado, no como quien aplasta a una bestia, sino como quien aprende a convivir con un lobo. No con violencia, con respeto. Y cuando eso ocurre, algo cambia. El deseo deja de sabotearte, comienza a orientarte. Jung llamaba a esto la transmutación de la libido, el momento en que la energía que antes solo buscaba placer o aprobación se transforma en creación, en sentido, en verdad. No ocurre de un día para otro. Es un trabajo alquímico, como transformar plomo en oro. Tomas tus impulsos más caóticos, más vergonzosos, más primitivos, y en lugar de reprimirlos, los conviertes en expresión, en valentía, en compasión, en conciencia. Obsérvate. ¿Qué te mueve cuando quieres ser deseado? ¿Qué hay detrás de tu ambición, de tu necesidad de destacar, de ser visto, de ser especial? Si miras con honestidad, encontrarás a Eros, porque él está detrás de las grandes creaciones y también de las grandes tragedias. Es el mismo impulso que llevó a artistas a trascender el tiempo y a amantes a destruirse en nombre de una ilusión. Pero solo se destruye quien no entiende lo que lleva dentro. Solo se pierde quien pelea contra su propia naturaleza. Jung decía que la individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, exige mirar de frente a Eros. Y más aún, exige integrarlo. No como un sirviente, no como un tirano, sino como un aliado. Porque en Eros habita tu poder creativo. Y donde hay creación, hay sanación. ¿Te has dado cuenta de que muchas ideas brillantes aparecen en los momentos más caóticos? En medio de una pasión arrolladora, después de una decepción que te dejó sin suelo. No es casualidad, es Eros buscando una salida. Ahora, imagina algo. Imagina si toda la energía que gastaste escondiendo, disimulando, controlando, la hubieras canalizado. ¿Cuántos proyectos habrían nacido? ¿Cuántas verdades habrías vivido?
¿Cuántas versiones de ti mismo se quedaron sin existir porque preferiste parecer normal? Nunca es tarde. Eros sigue vivo. Asfixiado, tal vez. Dormido. Pero vivo. No quiere ser eliminado. Quiere ser honrado. Cuando empiezas a caminar con tu deseo, algo en ti cambia. Tu presencia se vuelve distinta. Tu voz se vuelve más firme. Tu mirada carga algo que nadie sabe nombrar, pero todos sienten. Dejas de ser solo un personaje. Te vuelves real. ¿Y qué es una persona real? Alguien que ha hecho las paces con su locura. ¿Quieres poder? Transforma tu deseo en expresión. Transforma tu hambre en creación. Transforma tu carencia en conciencia. Jung dijo, quien mira hacia afuera sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Y al mirar hacia adentro, verás a Eros, desnudo, indomable, pero no como enemigo. Tal vez por primera vez te veas a ti mismo, no como te gustaría ser, sino como realmente eres. Y en ese instante, extraño y brutal, comienza la verdadera transformación. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que tal vez nunca has sido realmente libre? No hablo de libertad política, ni de derechos. Hablo de la libertad íntima, la de poder ser quien eres sin esconderte de ti mismo. Jung decía que la libertad interior tiene un precio, y ese precio es alto. Asumir la responsabilidad de tu propio deseo, no culpar a tus padres, ni a la sociedad, ni a la religión. Aceptar con honestidad cruda que tú reprimiste, tú callaste, tú huiste, y ahora solo hay dos opciones: integrar o ser consumido. La mayoría vive como prisionera. ¿De qué? De su propia máscara, de la imagen que construyó para agradar, del papel que aceptó interpretar para ser amado. ¿Cuántas veces dijiste sí cuando querías gritar no? ¿Cuántas veces compartiste tu cuerpo sin estar presente? ¿Cuántas veces sonreíste con los ojos vacíos? Eso no es gratis. El precio es el olvido de ti mismo. Te acostumbras tanto al personaje que un día olvidas el camino de regreso. Y cuando el deseo verdadero toca a tu puerta, sientes miedo. Porque si lo escuchas, todo podría venirse abajo. Tu relación, tu carrera, tu imagen. Y huyes. Pero aquí está la paradoja. Cuanto más huyes, más crece el deseo. Más se filtra en forma de insomnio, ansiedad, aburrimiento crónico, rabia sin causa. La represión te enferma. La integración te asusta. Porque integrar es aceptar que eres múltiple. Que dentro de ti habita un sabio y un salvaje. Y solo cuando miras eso sin huir, nace la verdadera libertad. No eres libre por controlar el deseo. Eres libre cuando aprendes a caminar con él, sin dejar que te arrastre, pero también sin encadenarlo. El deseo, cuando se reconoce, se vuelve dirección, pero cuando se niega, se convierte en destino. ¿Y qué destino es ese? Un matrimonio vacío, un trabajo sin alma, una espiritualidad fabricada para no sentir, una vida vivida en automático. Puede que por fuera todo parezca estar bien, pero por dentro te estás muriendo de sed. Y lo más cruel es esto: la fuente siempre estuvo dentro de ti, nunca fuera, pero te enseñaron a temerla. La sociedad no quiere que integres tu deseo. Una persona que hace las paces con su sombra es peligrosa. No obedece ciegamente, no consume para llenar el vacío, no se conforma con relatos prefabricados. Una persona así despierta a otras, y eso resulta intolerable en un mundo anestesiado. Por eso el deseo fue domesticado, moralizado, ridiculizado, convertido en pecado o en mercancía, porque Eros es subversivo. Te devuelve tu poder personal, y ese poder no puede dártelo nadie. Solo tú puedes reclamarlo. Pero prepárate. Cuando integras tu deseo, no desaparece, madura, deja de ser capricho y se convierte en brújula. Empiezas a elegir con conciencia, a amar con presencia, a crear con potencia, a vivir con verdad. Y algo más ocurre. Dejas de culpar al mundo. Te das cuenta de que tu mayor prisión era una puerta que tú mismo cerrabas desde dentro. No necesitas ser perfecto, necesitas ser íntegro. Y ser íntegro es aceptar que tu deseo es parte de quién eres, no un enemigo, no un defecto, no un pecado, sino una señal, un recordatorio de que todavía hay fuego en ti, y ese fuego, si se cuida, ilumina. Carl Jung decía que donde está tu miedo, ahí también está tu poder.
Y si el deseo te asusta tanto, tal vez sea porque justo ahí dejaste escondida tu fuerza. Ahora te pregunto algo, y tómate un segundo antes de responderte. ¿Vas a seguir viviendo como si esa puerta no existiera? ¿O vas a atreverte por fin a abrirla? Porque una vez que cruzas ese umbral, ya no eres el mismo. Ya no puedes decir, no lo sabía. Saber transforma, y la transformación siempre tiene un precio. Pero vivir en la mentira cuesta mucho más. Llegamos al final, o tal vez al comienzo. Después de todo esto, dime con honestidad, ¿cuántas veces te mentiste hoy? ¿Cuántas veces llamaste productividad a lo que en realidad era huida? ¿Cuántas veces llamaste amor a lo que solo era hambre? ¿Cuántas veces te pusiste la máscara para no incomodar a los demás? Tal vez ahora sientas algo extraño, una incomodidad leve, un nudo en el pecho, un mareo suave. Es buena señal. Significa que algo dormido se ha movido dentro de ti. Pero no te confundas. La verdad no libera de inmediato. Primero derrumba, rompe, desordena, y solo después, en ese caos, empiezas a encontrar quién eres de verdad. Jung no vino a tranquilizarnos. Nos ofreció un espejo, y pocos tienen el valor de mirarse. Pero si has llegado hasta aquí, si cargaste cada palabra sin huir, tal vez ya seas más libre de lo que crees. Recuerdo una noche, hace años. Estaba mirando el techo, incapaz de dormir. Había algo ardiendo dentro de mí. No era miedo, no era ansiedad, era deseo. Deseo de verdad, de presencia, de ser yo. No sabía qué hacer con eso. Así que escribí. Escribí hasta que me dolieron las manos. Y entre todo lo que salió, una frase quedó suspendida en el aire. La parte de mí que más me asusta tal vez sea la que más me necesita. Compartir esto contigo ahora es una forma de decirte algo simple. No estás solo. Todos cargamos sombras. Pero es cuando entramos en ellas que encontramos la luz. Si algo de todo esto resonó en ti, si sentiste que una palabra tocó justo donde dolía, déjalo en los comentarios. No para explicarte, sino para reconocerte. Porque a veces, nombrar lo que sentimos es el primer acto de libertad. Gracias por haber llegado hasta aquí. Eso, por sí solo, ya es una revolución silenciosa. Y recuerda esto, antes de irte. El deseo no vino a destruirte, vino a despertarte. Nos veremos de nuevo. Tal vez no afuera, tal vez en ese lugar profundo donde ya empezaste a despertar. Porque despertar no es un evento único, es un proceso. Y duele. Duele porque ya no puedes desver lo que has visto. Porque una vez que el deseo es reconocido, deja de ser ruido de fondo y se convierte en una presencia constante. No te persigue, te acompaña. A partir de aquí, algo cambia en tu manera de habitar el mundo. Empiezas a notar cuándo te traicionas, cuando dices, estoy bien, mientras algo dentro se encoge, cuando aceptas por costumbre lo que en realidad te apaga. Y esa conciencia incomoda, porque exige responsabilidad. Ya no puedes decir, no sabía, ahora sabes. Y saber te coloca frente a una elección diaria, volver a dormir o aprender a vivir despierto. Jung sabía que este camino no era popular. No prometía felicidad rápida ni soluciones limpias. Prometía verdad. Y la verdad rara vez es cómoda. Integrar el deseo no significa actuar cada impulso. No significa justificarlo todo. Significa comprender de dónde nace. ¿Qué pide? ¿Qué herida intenta tocar? El deseo, cuando se escucha, se vuelve maestro. Te muestra dónde estás fragmentado, dónde te abandonaste, dónde sigues viviendo para otros. Y sí, a veces te llevará a tomar decisiones difíciles, a soltar vínculos que solo se sostenían por miedo, a decir no cuando antes te traicionabas con un sí, a elegir caminos menos aplaudidos, pero más verdaderos. Eso tiene un costo, siempre lo tiene. Perderás ciertas aprobaciones. Algunas personas dejarán de reconocerte, otras intentarán devolverte a la versión que les resultaba cómoda. Pero ganarás algo que no se negocia. Coherencia interna. Dormirás distinto. Mirarás distinto. Tu cuerpo dejará de ser un campo de batalla silencioso. Porque el cuerpo siempre supo. Siempre habló. Solo que aprendiste a no escucharlo. Jung decía que los síntomas son mensajeros. Que la ansiedad, la apatía, la compulsión no son enemigos, sino intentos desesperados del alma por ser oída. Cuando integras tu deseo, esos mensajeros no desaparecen de golpe, pero dejan de gritar.
Empiezan a susurrar. Y entonces algo curioso ocurre. La vida se vuelve más simple, no más fácil, pero sí más honesta. Ya no necesitas tantas máscaras. No necesitas convencer. No necesitas justificar cada movimiento. Empiezas a vivir desde adentro hacia afuera. Y eso se nota. No porque te vuelvas perfecto, sino porque te vuelves real. Hay una quietud nueva, una firmeza suave, una sensación de estoy aquí, incluso cuando todo es incierto. Eso es integración, no iluminación, no superioridad, presencia. Estar presente con lo que eres, con lo que deseas, con lo que temes, sin adornos. Si has llegado hasta este punto del camino, hay algo importante que decirte. No tienes que hacerlo todo hoy. No tienes que entenderlo todo ahora. El inconsciente no se abre a la fuerza. Se revela cuando hay paciencia y coraje suficientes para sostener la mirada. Empieza por observarte, sin juicio, sin excusas. Pregúntate, con honestidad brutal, ¿esto que hago me expande o me encoge? Y escucha la respuesta en el cuerpo, no en la cabeza, porque la psique no miente. Solo fue ignorada demasiado tiempo. Tal vez no cambies tu vida mañana. Tal vez no tomes grandes decisiones de inmediato. Pero si algo dentro de ti se movió hoy, si una frase se quedó vibrando más de la cuenta, entonces el proceso ya comenzó. Y una vez que comienza, no hay marcha atrás. No porque estés condenado, sino porque, en el fondo, nadie que ha probado un poco de verdad quiere volver del todo a la mentira. Este no es el final. Es una pausa consciente, un punto donde puedes respirar y elegir con un poco más de claridad el próximo paso. Recuerda esto, y guárdalo como una semilla. El deseo no es el problema. La inconsciencia lo es. Cuando caminas con lo que deseas, con respeto y lucidez, no te destruye, te revela. Y en esa revelación, lenta pero firme, comienzas a convertirte no en quien deberías ser, sino en quien siempre fuiste antes de aprender a esconderte. Aquí termina el silencio, y empieza el trabajo real. Y ese trabajo real no ocurre en los grandes gestos que otros pueden ver. Ocurre en lo invisible, en las decisiones pequeñas, en los momentos donde nadie te observa. Ahí, justo ahí, es donde el deseo vuelve a aparecer. No como tormenta, sino como señal, como una brújula interna que te pregunta, una y otra vez, ¿estás siendo honesto contigo ahora? Porque integrar el deseo no es una meta que se alcanza y se olvida. Es una práctica, un diálogo constante contigo mismo. Habrá días en los que retrocedas, días en los que vuelvas a ponerte la máscara por cansancio, por miedo, por costumbre. Y eso no te hace débil, te hace humano. La diferencia es que ahora lo sabes, y saber cambia todo. Ya no puedes perderte del todo, porque hay algo en ti que empezó a recordar. Recordar quién eras antes de adaptarte, antes de aprender a callar, antes de negociar tu verdad a cambio de pertenecer. Jung decía que el mayor privilegio de una vida humana es convertirse en uno mismo. Y ese privilegio no se hereda, se conquista, no con fuerza, con conciencia. Integrar tu deseo no te vuelve peligroso para los demás, te vuelve claro. Y la claridad incomoda solo a quienes viven en la niebla. Algunos no entenderán tu cambio, otros lo llamarán egoísmo. Habrá quien intente hacerte sentir culpable por elegirte. Pero elegirte no es rechazar al mundo, es dejar de rechazarte a ti. Y cuando dejas de hacerlo, algo se ordena. No afuera, adentro. Empiezas a sentirte en casa en tu propio cuerpo. Tus pensamientos ya no son un tribunal constante. Tus emociones dejan de ser enemigas, no porque desaparezcan, sino porque las escuchas. Eso es madurez psíquica, eso es individuación. No convertirte en alguien especial, sino en alguien completo, con contradicciones, con luces y sombras, con deseo y límites, sin huir. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo en ti estaba listo para escuchar esto. Tal vez cansado de repetir, tal vez harto de fingir, tal vez simplemente preparado. No necesitas entenderlo todo hoy. Solo no vuelvas a mentirte con tanta facilidad. La próxima vez que sientas ese tirón interno, esa incomodidad que no sabes explicar, no la apagues de inmediato. Quédate un momento. Respira. Escucha. Tal vez ahí no haya un problema que resolver,
sino una verdad esperando ser reconocida. Y si alguna parte de ti sigue resistiéndose, también está bien. La resistencia es parte del proceso. Pero ahora sabes algo que antes no sabías. El deseo no es el enemigo, es el mensajero. Y como todo mensajero ignorado demasiado tiempo, solo estaba esperando que por fin le abrieras la puerta. No para obedecerlo ciegamente, sino para escucharlo con conciencia. Ahí comienza una vida distinta, no perfecta, no fácil, pero tuya. Y eso, en un mundo lleno de personajes, es un acto profundamente revolucionario.